Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes, que al escucharme me ven en mi jardín. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín puntualmente y como todos los días lunes voy caminando rumbo a la escuela que está al ladito de mi jardín. Me encanta hablar de educación, siento que tenemos que hablar más de educación en Chile, debería estar hoy día en el centro de todas nuestras conversaciones. Ahí se escucha el sonido de la campana de la escuela pública, un sonido tan entrañable. Y cada vez que entro a la escuela, como ustedes saben, me encuentro con ella, es inevitable, con Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Esa frase última de Gabriela Mistral, él se llama ahora, tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar hoy día. Pero antes, siempre me gusta regalarles un pequeño pensamiento pedagógico de Gabriela Mistral que está recogido en distintos libros, entre otras la edición Pasión de Enseñar, editado por Editorial UV. Antes hubo una edición de la editorial Andrés Bello de los pensamientos pedagógicos de Gabriela Mistral. Escojo algunos, un listado de Gabriela Mistral. Todo para la escuela, muy poco para nosotras mismas, decía ella. 2. Enseñar siempre, en el patio y en la calle como en la sala de clase. Enseñar con la actitud, el gesto y la palabra. Precioso e interesante pensamiento. La educación no se termina solamente en la sala de clase. El profesor enseña en el recreo, enseña en una conversación, enseña cuando acoge a un alumno, cuando tiene un problema, etc. Vivir las teorías hermosas, vivir la bondad, la actividad y la honradez profesional. Luego afirma que hay que merecer el empleo cada día. Todos los vicios y la mezquindad de un pueblo son vicios de sus maestros, etc. Son por lo menos 46 pensamientos, entre ellos uno de los que más me gustan es cuando ella dice: toda lección es susceptible de belleza. Pero yo les decía lo de la urgencia, cuando dice el niño se llama ahora. Uno de los problemas más urgentes, y yo diría lacerantes, debiera serlo, para las autoridades, para los padres, para los profesores, para las familias, es el preocupante aumento del ausentismo escolar en el país. No sé si esto es un fenómeno mundial o es un fenómeno que se da particularmente hoy en nuestro país. Vamos a hablar, se ha comentado mucho, la cantidad de niños que no están yendo a la escuela, el peligro que ello representa, puesto que muchos de esos jóvenes adolescentes están en la calle, sin hacer nada, desvinculados del sistema escolar, y por lo tanto son presa fácil de la droga, son presa fácil, se pueden convertir incluso en actores, en actos delictivos. Hemos visto en los últimos días varios episodios policiales, lamentablemente, en el que han intervenido adolescentes. Uno que recibe un balazo, otro que da un balazo, otro que atracó, que asaltó, etc. Hoy día vamos a conversar aquí en el patio de la escuela con Rebeca Molina. Ella es directora ejecutiva de Fundación Presente, es periodista y Master of Education Management de la Universidad de Melbourne y tiene experiencia en colegios particulares subvencionados en el Ministerio de Educación y dirige esta fundación de nombre tan sugerente, la Fundación
presente. Este es un tema, el del ausentismo escolar, que le preocupa y le apasiona a Rebeca Molina. Rebeca, un gusto de tenerte aquí en el patio de la escuela para conversar. Hola Cristian, gracias por el convite aquí a tu patio. Lo primero que te quiero preguntar, Rebeca, lo que decía yo recién, este problema del ausentismo escolar, vamos a ver los índices, después las cifras, qué significa el ausentismo crónico, en fin, ¿es un problema particularmente grave en Chile hoy o es un problema global y Chile es, digamos, un ejemplo más de lo que está pasando en el resto del mundo? Mira, las dos respuestas, la respuesta a las dos preguntas es sí. Sí es un problema global y sí es un problema que se acentúa en Chile, ¿ya? Con la pandemia el ausentismo escolar aumentó dramáticamente. En algunos países incluso llegó al doble de estudiantes que estaban con niveles de ausentismo preocupantes. Pero Chile, si bien no duplicó el porcentaje de estudiantes con niveles de ausentismo preocupantes, sí estaba en un nivel tan alto antes de la pandemia que llegó a afectar a más de la mitad de los niños y niñas chilenos. Entonces, en simple, antes de la pandemia en Chile teníamos un 30% de los niños, y niñas y jóvenes con ausentismo crónico. Hoy, después de la pandemia, estábamos en un 50, ahora estamos en un 47. Eso significa que no se duplicó, pero estamos en un nivel gravísimo. En otros países pasó de un 10% a un 20%, o de un 20 a un 35%. ¿Te fijas? Entonces, un O problema sea, tenemos, mundial, pero en ¿ya? Chile estamos peor. Pero tenemos, en comparación con el resto de Latinoamérica, si nos comparamos con los países con los que nos podríamos comparar dentro de Latinoamérica, ¿cuál es la situación de Chile? No nos podemos comparar con otros países de Latinoamérica porque Chile tiene el lujo de ser el único de los países de Latinoamérica que registra la asistencia. Si tú te vas a países como Argentina, para saber qué niños tienen ausentismo crónico, hacen encuestas a los propios estudiantes. Les dicen, ¿cuántos crees que has faltado en los últimos 15 días? Y hay suficiente evidencia que demuestra que la percepción de ausentismo siempre es menor a la realidad. Es como cuando uno es fumador y siente que fuma mucho menos de lo que realmente ha fumado. Si tú le preguntas a un estudiante, sucede lo mismo. En Chile, en cambio, tenemos el lujo de que cada día, cada estudiante es registrado en términos de asistencia o ausentismo crónico. Ese dato me parece impresionante, es decir, que en otros países no exista un registro más fiable como el que tenemos acá. Y es por otro lado, habla que tenemos un instrumento, eso es positivo, tenemos el problema, pero tenemos el instrumento que nos permite ver la realidad y no esconderla, ¿no es cierto? No escurrirla. Ahora, cuando hablamos de ausentismo, ausentismo crónico, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente? Cristian, cada día que un estudiante falta, un niño, una niña, un adolescente, o un estudiante de prekinder, ese día le hace algún tipo de merma, ¿ok? Le afecta en algo su aprendizaje, su desarrollo emocional, socioemocional, el compartir, etcétera, etcétera. Pero cuando esas ausencias son recurrentes, no necesariamente continuas, pero sí recurrentes, el daño empieza a crecer exponencialmente. Esto significa que el daño de los ausentismo no es igual a la suma de sus ausencias. ¿Ya? Mientras más falta, mayor es el daño, pero se va multiplicando. Y la evidencia nos ha mostrado que cuando un estudiante falta un 10% del año o más, ese daño ya empieza a ser gravísimo y le afecta no solamente en el momento que falta, en el año que falta, sino que en el mediano y en el largo plazo. Incluso hemos visto adultos que tienen consecuencias graves por el hecho de haber sido ausentes crónicos en su etapa escolar. Y se A ver, eso, ven, eso me interesa sí, preguntártelo. ¿Qué sí. consecuencias en los adultos vemos? Adultos que fueron niños y que fueron, digamos, de alguna manera, eh, tuvieron un ausentismo crónico. ¿Ah? Exacto. Mira, lo primero que hay que entender es que si faltas un 10% del año, significa que faltas un mes, ¿ok? 20 días, un mes. Y si faltas en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, primero, segundo medio, un mes, ya tienes un año perdido. ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces, se van sumando días y eso afecta. Y lo que nos muestra los datos, cuando cruzamos asistencia con cómo están en la adultez, vemos que los estudiantes que tuvieron ausentismo crónico en la etapa escolar se transforman en adultos con mayores periodos de cesantía, peores sueldos, ojo, peores sueldos, trabajos que les gustan menos, o sea, menos satisfacción en el trabajo, mayor inestabilidad laboral, probabilidades de caer en drogas, en delincuencia, etcétera, etcétera.
Y eso se entiende cuando uno empieza a abrir un poquito esto y se da cuenta que, claro, un estudiante que no se acostumbra a asistir al colegio es un estudiante que no empieza a fortalecer habilidades que le van a servir para toda la vida, para superar problemas, superar el frío, superar dificultades, porque se acostumbró simplemente a evitar esa situación. Es decir, claro, porque el que falta, el que decide faltar, a ver, hay distintos motivos. Me imagino que uno podría separar enfermedad. Si un niño está enfermo, imaginemos, con una gripe fuerte, incluso es prudente que no vaya porque va a contagiar al resto, no sería la recomendación. Ese es un tipo de falta. Pero el otro, el que falta porque, no sé, porque pasó algo en la familia, porque a lo mejor no tuvo ganas y tuvo unos adultos demasiado empáticos con ese niño en ese momento. A ver, cómo trabajamos los distintos tipos de motivos de ausentismo. Sí, esa pregunta a mí me encanta porque no solamente es prudente, sino que corresponde faltar si tú estás realmente enfermo, ¿ok? Si te tienes que quedar en cama. Igual que en el mundo laboral, si te tienes que quedar en cama está bien que faltes. Ahora, si tú faltas porque te sientes mal, pero vas al mall o vas a la feria o vas a la casa de la vecina, significa que tú perfectamente podrías ir al colegio. Es correcto y está bien que un estudiante falte cuando no puede asistir a clases, cuando realmente está enfermo y se tiene que cuidar. Ahora, cuando esto se traduce en un mal hábito, de falto porque falté, de hecho, hay veces que faltan tanto los estudiantes que ya no quieren ir porque han faltado demasiado. Cuando nos acostumbramos a faltar, es cuando se empieza a generar el problema. Cuando falto porque tengo frío, porque no tengo frío, porque estoy resfriado, porque fui a hacer un trámite, porque fui al doctor, porque, etcétera, etcétera. Las ausencias excepcionales están bien. Las recurrentes son el problema. Yo una vez le pregunté, siempre cuento, estuve con un cónsul alemán en Chile y le pregunté, ¿por qué faltan los estudiantes en Alemania? Y me dice, no entiendo tu pregunta. No, por qué faltan? Me dice, es que no faltan, ¿por qué van a faltar? O sea, ni siquiera era capaz de concebir por qué faltaban. Bueno, la literatura habla de que existen distintos tipos de ausencia y en Fundación Presente nos hemos casado con un modelo que muestra que hay tres razones de fondo, Cristian. La primera es barreras. Los estudiantes no van porque no pueden, ¿ya? Si son chiquititos, sus papás no los llevan, o hay un puente cortado, imagínate, o los profesores están en paro, ¿te fijas? Algo les impide ir al colegio, estar enfermos, etc. Ahora, hay una segunda razón que es aversión. Pudiendo ir, las familias o los estudiantes deciden que no vaya, ya sea por, no sé si te lo imaginas, Cristian, ¿qué te puede llevar a decidir no ir por alguna versión? ¿Te Claro, ocurre o algo? sea, bueno, aversión puede haber muchos motivos, desde la aversión al profesor, aversión a un compañero, o a lo mejor un niño que ha sufrido bullying, que se siente maltratado Tal dentro del mismo cual, colegio, etcétera, ¿no? tal cual. Entonces, sabes que yo puedo ir, no hay ni una barrera que me lo impida, pero sabes que camino al colegio, hay tanta delincuencia que mi familia prefiere que no vaya. O en el colegio me molestan tanto, sufro de bullying que prefiero no ir. Y después de la pandemia salió un tema muy impresionante que es la bajísima autoestima académica, Cristian. Estudiantes que van al colegio no comprenden nada, se quedaron rezagados y se sienten tan mal que su autoestima baja, su autoestima académica, y caen en un círculo de no puedo, ¿para qué vengo? Es una cosa bastante terrible que hay que intervenir a tiempo. Y por último está la razón que es, yo puedo ir, no tengo ninguna versión, pero ¿sabes qué? No tengo ningún argumento que me convenza de que tengo que ir. Entonces, hace frío, ¿para qué voy a ir si me puedo quedar en mi casa? Tengo sueño, ¿para qué voy a ir si puedo dormir? Está lloviendo, ¿para qué voy a ir? Y en vez de decir tengo una muy buena razón para faltar, es no tengo una buena razón para ir. Y esa es la principal bandera de lucha que nosotros hemos tomado. Devolvámosle a la educación y a la escuela y a los profes el valor que tienen, porque realmente sí es importante ir al colegio. Y cada vez que tú vas, estás aprendiendo muchísimas cosas, no solamente las asignaturas, sino que a debatir con los demás, a relacionarte con otros, a compartir tu colación o pedir colación, a llegar al colegio y superes tu flojera, supera la logística familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y a eso se dedica Fundación Presente, devolverle ese valor formativo que tiene la asistencia a clase. ¿Cuáles son las consecuencias de esta? Tú algo señalaste de la falta de asistencia o del ausentismo crónico. ¿Cuáles son las consecuencias más nefastas, las que tienen
mayor impacto, van a tener mayor impacto en la vida del alumno, y las más inmediatas y las que tienen, hablamos del adulto, Mm, de más largo plazo. mm. Voy a partir por la que para mí personalmente es la más fuerte, porque, bueno, creo que te puede colapsar la vida. Yo siento que la vida es realmente dura y que la vida consiste básicamente en resolver permanentemente problemas y desafíos. Cuando un estudiante se acostumbra a no ir al colegio, es un estudiante que se acostumbra a no resolver desafíos. Entonces, después cuando llega a la vida, digamos, no a su familia nuclear, sino que cuando sale a la vida, definitivamente no sabe cómo enfrentarla y no sabe cómo resolver desafíos y se frustra rápidamente y es un estudiante que pasa a ser un adulto que no persevera en sus carreras, no persevera en sus emprendimientos, no persevera en sus relaciones incluso, y son adultos que terminan siendo, en resumidas cuentas, menos felices, ¿ya? Ahora, hay gente que dice, oye, pero espérate, ¿por qué estás siempre hablando de los adultos si también lo que decía Mistral, pues el futuro es ahora? Ujú. Los estudiantes que no van al colegio hoy se están quedando en la casa, en primer lugar, ojalá en la casa, o en la calle, o en el trabajo, y están dedicándose a cosas que no corresponden a su edad. Por lo tanto, son niños que están fuera de un sistema de protección, fuera de un sistema incluso de alimentación, fuera de un sistema creado para las infancias y más bien se están yendo a un mundo adulto que no les corresponde y por lo tanto corren peligro y probablemente va a hacer que perpetúen el círculo de la vulnerabilidad, ¿ya? Esos Ahora, estudiantes, sí, dime. perdón, te quería preguntar si este ausentismo crónico, me imagino que se da en porcentajes más altos en la población más vulnerable, en los sectores de menores ingresos, los colegios públicos, o también se da en los colegios privados y en los sectores altos. ¿Qué es lo que han mapeado ustedes ahí? Nosotros hemos mapeado que se dan todos los niveles en Chile, pero sí se da sobre todo, lamentablemente, como todos los males en educación, se concentra en el sector municipal, luego el sector subvencionado y por último el sector particular pagado. Y el tema, Cristian, es que obviamente el ausentismo genera más daño, genera mayor daño en la medida que más vulnerable es la familia, porque esa familia no necesariamente tiene el capital cultural o social para reponer aquello que el estudiante no está logrando en la escuela. Ahora, si tú tomas un colegio y sacas el porcentaje de estudiantes con ausentismo crónico asociándolo a su nivel socioeconómico o asociándolo a su país de origen, no necesariamente y para nada necesariamente hay más ausentismo crónico en estudiantes migrantes o estudiantes vulnerables. De hecho, en Chile, si lo vemos por nivel socioeconómico, el nivel socioeconómico medio tiene más ausentismo que el socioeconómico bajo. ¿Y a qué se debe eso? Nosotros cuando lo preguntamos nos dicen es cultural, pero cuando conversamos con las familias nos hemos dado cuenta que hay un nivel en que la educación ha dejado de ser como un trampolín o una vía para un mayor bienestar o un mejor futuro. Hay ciertos sectores de la sociedad que han dejado de creer eso y lo hemos visto especialmente, fíjate, especialmente acentuado en la zona norte de Chile, en Antofagasta, en Iquique, en Atacama. Hemos visto muy instalada esta cultura de ¿para qué la educación si la verdad es que no me sirve? Mi Eso, familia no eso, necesitó de la educación. eso es muy grave porque uno tiene la sensación de que los sectores medios, incluso los sectores populares, siempre la educación fue un factor de movilidad. La educación era lo importante, si hay que invertir, estamos invirtiendo como familia en educación, o sea, si se llega a perder esa confianza, esa fe o esa esperanza en la educación es grave, ¿ah? Es gravísimo y bueno, va súper asociado a lo que están permanentemente diciendo los profesores, de que hay muchas familias que ya no valoran lo que ellos hacen. Va todo bastante asociado y lo más grave es que efectivamente tal vez hoy, no sé, pues para trabajar en ferrocarriles o tal vez en los vapores o en la minería, no necesites un título universitario, pero es importante devolverle a la educación esto de que no es solamente instrumental. O sea, hay mucho más allá que simplemente conseguir un trabajo, sino que es prepararte para la vida y prepararte para vivir en sociedad. Y eso se ha perdido, pero, Cristian, una muy buena noticia es que es recuperable, es recuperable. Tenemos que ir reparando eso y para reparar eso no hay que partir tirando las orejas
a las familias. Hay que partir sanando un poco o recuperando ese valor desde la escuela hacia afuera. Esa por lo Para menos que es la experiencia que nosotros hemos tenido. claro, que la educación tenga sentido, o sea, que sea estimulante llegar al colegio, que pasen cosas que el niño sienta que a lo mejor no va a tener en su casa, pero que va a tener allá, etcétera, ¿no? Eh, eh, Efectivamente. Leí en una de las entrevistas que te hicieron, o en una columna que escribiste, de los adultos que permiten el ausentismo, o sea, adultos que de alguna manera justifican, no sé si me atrevo a decir, promueven, ¿no? Y que detrás de eso estaría el argumento de no pedir tanto a las familias vulnerables. ¿Cómo enfrentar eso, no? Uno diría, chuta, aquí hay vulnerabilidad, no son difíciles. No hay que exigirle, no se le Mm, puede exigir el mismo nivel de presencialidad que mm. aquellos que tienen más condiciones, etcétera. Mira, la verdad que a mí yo lamento mucho, muchísimo, y es algo que creo que se da transversalmente. Cuando tú vas a un colegio particular pagado y está lloviendo, por ejemplo, ves que hay familias que no llevan a sus niños al colegio porque les da pena. Entonces, ay, qué pena, pobrecito. Te fijas como que la asistencia fuera un castigo, pobrecito, no seas mala, no lleves a tus hijos al colegio, ¿sí? Entonces te da la sensación como de que ir a clases es un castigo. Te fijas que hay veces que los colegios ganan campeonatos y el premio es no ir a clases, es una cosa muy loca. Entonces, tú, cuando vas a los niveles socioeconómicos bajos, que es, me imagino lo que tú estás mencionando, a veces vas a hablar con el equipo escolar y te dicen, ¿cómo le voy a pedir a ese niño cuya madre está presa, cuyo padre se murió, que además de todo venga a clases? Y la respuesta que damos desde Fundación Presente es, ¿cómo a ese niño no le vas a permitir que venga a clases cuando tiene a su mamá presa y su papá está muerto? Sobre todo ese niño o niña tiene que estar en el colegio para que le demos amor, para que le demos oportunidades, para que le demos autoestima y ese niño pueda crecer. No es pedirle más, es protegerlo más. No hay castigo mayor que impedir o no promover que el estudiante esté en clase. Oye, tal vez eso tiene que ver con un contexto que usted, toda esta cosa así, pobrecito, una suerte de mal entendida sobreprotección, de reblandecimiento, diría yo, ¿no? De educar la voluntad, de educar los hábitos. O sea, hay un contexto también de una sociedad que se ha ido reblandeciendo en esas dimensiones, ¿o no, Rebeca? Absolutamente, absolutamente. Señora, ¿por qué no llevó a su hijo al colegio? Porque hace mucho frío. Pero ¿y por qué no se abriga? Claro. Bueno, porque pobrecito en la casa. Y nosotros hablamos, todavía no viene el invierno, estamos ya soñando con el frío, pero en invierno se da mucho eso. En invierno empiezan los diminutivos, empieza el cuerpo a achicarse, es como pobrecito el gorrito, la Sí, bufandita, sí. tómate un tecito. Y nosotros lo que planteamos es todo lo contrario, plantémonos potentes frente al invierno, abrígate, ponte la bufanda, ponte tu gorro y gánale a la dificultad. Porque, insisto, esto es como un gimnasio que te está fortaleciendo a superar problemas para la vida. Y claro, lo vemos en orden de todas las cosas, no les exijamos tanto a los niños, no les pidamos tanto, no les digamos que vayan, y nosotros vemos eso como una cosa que los va ablandando, pero en el mal sentido, porque la vida requiere gente que esté preparada para resolver dificultades. Desde luego. Fíjate que yo vivo ahora en el sur. Hablamos del sur y el norte, no sé si hay diferencia, pero aquí me toca ver de repente en la hora temprana, cuando uno lleva a los hijos al colegio en la carretera, niños con su mochilita, días de lluvia, ahí tempranísimo, esperando el bus para ir al colegio. Es Mm, bien mm, impresionante. También mm. hay eso. ¿Ah? Sí, sí. Eh, Y sabes que en el sur, en la región de los lagos, sobre todo y del Biobío, la asistencia es bastante buena. Lógicamente, ay, ahí empezó a llover, veo. sí. Lógicamente, no tenemos que romantizar esto de que los niños caminen kilómetros bajo la No, de luego no hay lluvia que ni con pocos romantizarlo. zapatos, No, evidentemente que pero no. nos habla de un profundo compromiso. Y aquí una pregunta que yo le haría a los profesores, a los que están ahí en tu escuela y a todos los de Chile es, ¿qué hace que ese estudiante quiera ir a tu sala? Claro, A esa es la pesar pregunta. de la lluvia, a Esa es la pesar de las pregunta. distancias. Y ahí es donde podemos empezar a volver a preguntarnos y a respondernos cosas como el vínculo del profesor y alumno, el que las clases sean significativas, el que realmente cada día sea importante. Eso no significa que hayan castillos inflables en el colegio, ni magos, ni globos. No, Significa no, no todo que tiene que ser entretenido en el sentido que no todo tiene que ser. efectivamente, ¿Ah? sino que ese niño se va al colegio y diga, hoy día valió la pena venir. Incluso cuando es latero, hoy día me dio lata venir, pero valió la pena porque logré tal cosa.
Claro. Oye, Rebeca, ¿qué experiencias internacionales interesantes hay, si es que las hay, eh, de maneras de enfrentar esta enfermedad, este ausentismo crónico que hayan tenido, que den resultados, que sean interesantes de replicar? No sé si hay alguna que te parezca interesante compartir. Sí, hay muchas, muchas interesantes. El año pasado estuvimos en un congreso en Nueva Orleans y conocimos varios casos similares. Dos me marcaron mucho. Uno es el caso de Irlanda, que yo no pensé que ¿Ah? fuéramos tan similares como nación, fíjate. Hartas A cosas Irlanda, similares. mira, Sí, interesante. sí, sí, bien interesante. Y el otro fue Dinamarca. Dinamarca me encantó lo que contaban porque ellos hablaban de que generaron como un movimiento, imagínate, olas en que generaban conversaciones y diálogos para volver a darle la importancia a la asistencia a clase, movimientos, no políticas públicas radicales, sino que vamos instalando esto como tema. Y en Irlanda porque probaron un modelo que es un modelo que nosotros estamos implementando ahora, pero traemos a una experta para que hable con nosotros en abril, que es el enfoque escalonado de intervención, que habla de que la intervención, para que sea efectiva, para que tú logres promover la asistencia, tienes que tomar un enfoque piramidal, que es como el modelo de salud, en que la base está intervenciones que trabajan con todos los estudiantes. Luego, estudiantes con problemas de ausentismo y por último, esos poquitos que ya definitivamente faltan demasiado. Ese modelo te permite ser costo efectivo y en vez de trabajar solamente con los que faltan demasiado, estás trabajando con toda la escuela. Entonces no tienes que esperar, es como el tema de las drogas, no tienes que esperar que caigan en las drogas Mm. para ir a apoyarlos. De ese tema va a venir a hablar Lisa McKay en un seminario que vamos a hacer en la Universidad Diego Portales el 3 de abril. Así que desde ya, invitadísimo Cristian, invitado a todos los que quieran ir porque nos Muy va a mostrar interesante. este enfoque. Entonces hay que estar atentos. Me imagino que habrá alguna página, lugar donde inscribirse. Universidad de Portales, 3 de abril, Facultad de Educación. ¿Es esto? La O... Facultad de Educación, si métanse a programapresente.com y ahí tienen la información. Si se las digo yo, puedo meter las patas, pero si no me equivoco, el 3 de abril a las 8:30 van a encontrar ahí el formulario, se pueden inscribir, va a haber traducción simultánea, así que es una oportunidad única para poder sacarle el jugo a Lisa. Rebeca, te quiero agradecer esta interesantísima conversación que hemos tenido aquí en el patio de la escuela. Un patio de la escuela que tiene que estar lleno de niños y que todos los niños lleguen todos los días a la escuela como un espacio, además, consentido. Y no hacernos los lesos de este problema que tenemos, que es un problema grueso, pero que tiene posibilidades de ser, como tú lo mismo dices, remediado con buenas políticas públicas, con buen trabajo en la educación, con los profesores, con los apoderados, con una toma de conciencia nacional, diría yo. Rebeca Molina, directora ejecutiva de la Fundación Presente aquí en el patio de la escuela. Un saludo a ti y a todo tu equipo, Rebeca. Un gusto, gracias a ti, muy bonito tu jardín. Muchas gracias, lo cuido mucho, mi jardín. Y recordarles que nos acompaña el Grupo Educar Construyendo el Futuro de la Educación Técnico Profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl y mañana a las 8 de la tarde, queridos y queridas radiovidentes, vuelvo a abrir la verja de madera de mi jardín para tener una conversación, espero, tan interesante y con tanto sentido como esta. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.